Audio de mercados de Andbank de jueves 11 de enero de 2024. Mi nombre es Alex Fuste. Leía el lunes el nuevo marco fiscal acordado por los miembros de la Unión Europea, para el conjunto de la Unión Europea. Es lo que tiene llegar 3 horas antes a tu vuelo intercontinental. Te da tiempo a leer estas cosas. Tras un año de intensas negociaciones, justo antes de Navidad, se alcanzaron las nuevas metas o el nuevo marco fiscal para todos los Estados miembros. Y debo decir que hay confusión sobre qué tipo de acuerdo es este y, por lo tanto, qué implicaciones tiene. Y voy a tratar, mediante este audio, de aclarar esto. Mi primera impresión es que se trata del típico acuerdo europeo. Es decir, seguiremos pateando la lata calle abajo. Cada medio de comunicación lo ha titulado o lo ha descrito de una manera. Reuters escribió que el gobierno de la Unión Europea o los gobiernos de la Unión Europea alcanzan un acuerdo para reglas fiscales más indulgentes. El Financial Times, en cambio, lo tituló de la siguiente manera: los ministros de la Unión Europea acuerdan reglas de reducción de deuda más duras. Bueno, vamos a tratar de aclarar si es más indulgente o es más duro. Las nuevas reglas fiscales no suponen un game changer para el crecimiento. Esto es importante. Los criterios de Maastricht se mantienen. El déficit debe ser inferior al 3% cada año y la deuda sobre PIB debe acercarse al 60% o no superar el 60%. Esto está ahí, es cierto. Nadie lo cumple, pero esto se mantiene como un faro de largo plazo. Estos acuerdos concretos, fijados en diciembre, implican que a corto plazo los ajustes necesarios para alcanzar los criterios de Maastricht van a ser más leves. Es decir, los ajustes no serán duros. Se les va a permitir a los Estados miembros esa cierta laxitud para llegar a ese objetivo final, ¿vale? Por tanto, no se va a dañar el crecimiento. Se deja atrás definitivamente el concepto inglés que dice one size fits all, ¿no? El castellano sería como el criterio de ajuste cada año debe ser el mismo para todos. No, eso se acabó. Lo que significa que hay espacios específicos para países específicos. Y eso puede llegar a ser conflictivo. Cuando la Comisión Europea define recomendaciones para un Estado miembro, a partir de ahora las va a basar en el análisis de sostenibilidad de la deuda específico para ese país. En resumen, hay quizás unos criterios finales comunes, pero metodologías diferentes para cada miembro. Se van a permitir las discusiones bilaterales entre Comisión y cada Estado miembro. Los nuevos acuerdos ponen el foco en dos conceptos: déficit y deuda, como es normal. Y para que se hagan una idea, las reglas antiguas, es decir, justo las anteriores a este diciembre, determinaban que si el déficit de un Estado era superior al 3% en el año 1, en el año 2 el déficit tenía que ser inferior al 3%. Con el nuevo acuerdo, ese mismo país, con un déficit superior al 3%, en el año 1, en el año 2, el déficit ya no tiene que ser necesariamente inferior al 3%, sino que debe reducirse por lo menos en un 0,5%. Ejemplo, 2023, país europeo X tenía un déficit del 4%, ahora no es necesario que el déficit del año que viene sea inferior al 3%, sino del 3,5%. Otro aspecto importante, que también tiene que ver con el déficit, es que los intereses, el gasto por intereses, será excluido de los cálculos del déficit hasta el 2027. Y también es importante determinar o aclarar que se alarga el periodo de reducción de déficit estructural si el Estado miembro invierte en lo que se denominan prioridades para la Unión Europea. Esto es transición energética, digitalización, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es indudable que desde el primer concepto, desde el aspecto este del déficit, hay más flexibilidad. En cuanto al segundo gran concepto, la deuda pública,
Aquí los nuevos acuerdos, las nuevas reglas fiscales también son más laxas. Hasta ahora, si un país tenía un endeudamiento superior al 60%, al año siguiente el país estaba obligado a reducir ese endeudamiento en un 20% del exceso. Con la nueva regla, si el país tiene una deuda de entre el 60 y el 90%, al año siguiente este mismo país debe reducir la deuda en un mínimo del 0,5%. Y si ese país tiene una deuda superior al 90%, debe reducir la deuda al año siguiente en un 1%. Es decir, un 0,5% o un 1%, según sea el caso. Pero eso es mucho menos esfuerzo que reducir la deuda en un 20% del exceso. La conclusión, viendo un ejemplo práctico, Italia, que tiene un 140% de deuda sobre PIB en 2023, con la regla anterior, Italia en el 2026 estaba obligada a reducir su deuda hasta el 128%, del 140 al 128. Con las nuevas reglas, Italia debe recortar su deuda al 137,2% en 2026. Fíjense qué diferencia. Con las reglas antiguas, 128%. Con las reglas nuevas, 137%. Por lo tanto, es indudable que hay más gradualismo. Alguien dice, no, es más realismo. Bueno, yo aquí abro una observación. El research académico sobre el cumplimiento o el enforcement de las reglas fiscales de la Unión Europea mostraba un compromiso, una consecución muy pobre de tales reglas. Menos de la mitad de los países cumplían, más de la mitad de los países no cumplían de forma recurrente. La pregunta es, ahora que las reglas son más flexibles, hay más laxitud, ¿habrá un cumplimiento más estricto? Y la respuesta, cortita y al pie, como dirían los argentinos, ya que me encuentro cerca de estas tierras, es que muy probablemente no. No creo que el enforcement o el cumplimiento sea más estricto ahora por la sencilla razón de que el enforcement de las reglas fiscales de la Unión Europea es débil por diseño. Y las nuevas reglas fiscales solo alteran los targets, pero no el diseño. Miren, si un país miembro incumple una regla fiscal, la Comisión Europea inicia un procedimiento de incumplimiento, infringement procedure, establecido por los tratados de funcionamiento de la Unión Europea. Pero el Estado miembro puede seguir incumpliendo, hasta llegar el caso incluso de que la Comisión Europea amenace con llevar el caso a la Corte Europea de Justicia. Pero el Estado miembro alegará al final del proceso, largo proceso durante el cual continuará incumpliendo, ese Estado miembro alegará que los tratados de funcionamiento de la Unión Europea explícitamente establecen que no se puede judicializar el incumplimiento fiscal. Y tiene sentido, porque uno de los pilares claves del tratado descansa en la idea de que la competencia fiscal todavía cae en el lado de la competencia individual de los Estados miembros. Por lo tanto, una unión de pares en las que todos cumplen o una unión de diferentes. Está claro que lo segundo. Esto puede estar bien. Una unión en la que cada uno decide si cumplir o incumplir puede estar bien siempre y cuando no tengamos una circunstancia o no se dé la circunstancia de que un Estado miembro es siempre el donante neto y otro Estado miembro es siempre el receptor neto. Esto suele acabar mal. Por lo tanto, el resumen es que tenemos un nuevo marco fiscal que es más flexible, es más laxo, y un mecanismo de enforcement que es idéntico, débil, y que consiste en una mera presión o sanciones modestas. Y la pregunta tercera es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos a nivel inversor? Yo creo que no hay que desesperar a corto plazo, más allá de lo que realmente es. Teníamos, voy a hablar metafóricamente, teníamos una camisa que a la altura del pecho ponía UE, una camisa que tenía costuras bien cosidas, representadas por los criterios de Maastricht, los límites de Maastricht. Esos límites son las costuras. Esa camisa está rota ahora porque esos criterios se han roto y en vez de coserlos creo que lo que hemos puesto son grapas y eso es lo que es. Sin embargo,
me da la impresión de que estas nuevas reglas fiscales más laxas de la Unión Europea seguirán siendo consideradas como un ancla de largo plazo para las finanzas públicas, o al menos así lo van a vender las autoridades de la Unión Europea. Nos van a decir aquello de que tenemos un ancla de largo plazo para las finanzas públicas. Y tengo la impresión de que los inversores elegirán creer, lo que nos puede otorgar una cierta tranquilidad de corto plazo. Pero en realidad uno tiene la obligación de identificar con lo que está negociando, con lo que tiene delante realmente. En sentido metafórico, de nuevo, si tuviéramos un barco que necesita fondear para estabilizarse, aquí lo que tendríamos es un barco que ha tirado el ancla, pero no ha tirado mucha cadena, lo que significa que con el vaivén de las olas a veces el ancla no toca fondo. Eso es lo que en términos marinos se llama garrear, en vez de fondear bien, fijar la embarcación en el fondo para que no se mueva. Por lo tanto, tendremos un barco que en ciertos momentos, de cierta manera, seguirá yendo a la deriva. Y por deriva me refiero a una acumulación de deuda. Los inversores querrán seguir creyendo que lo importante es cumplir con el espíritu de las reglas. Yo preferiría cumplir con las reglas. Cumplir solo con el espíritu es aceptar una continuidad en la acumulación de deuda. Y con las cifras que les he dado antes en el ejemplo, queda claro que la acumulación de la deuda o continuar acumulando deuda es mucho más probable ahora que antes. ¿El destino está escrito entonces en el sentido de que vamos hacia una senda de incrementos sostenidos de deuda? No necesariamente, porque durante bonanzas económicas genuinas, el endeudamiento de la Unión Europea ha permanecido estable, o incluso ha bajado a nivel país y región. El problema es que necesitamos esa bonanza económica genuina y larga, que precisamente es menos probable con finanzas públicas deterioradas. En resumen, hoy tenemos a corto plazo unas nuevas reglas fiscales que no suponen un riesgo para el crecimiento, pero entenderán que para quien le gusta el orden y la visibilidad de largo, pues esta es una solución subóptima. Y como solución subóptima tendrá un coste que en algún momento tendrá que aparecer, porque solo las soluciones óptimas minimizan el coste. A corto plazo, estas nuevas reglas fiscales no permitirán al Banco Central de Europa bajar tipos al menos tan alegremente. Por lo tanto, esto sí supone un ancla para los tipos, que ahora están altos. Por la sencilla razón de que no puedes tenerlo todo, no puedes tener crecimiento y tipos cero. La tercera conclusión es que el enforcement, la obligatoriedad de cumplir, no será estricta, o al menos no será más estricta que antes, a pesar de la mayor laxitud, lo que significa que no va a ayudar al precio de los bonos. No va a bajar la TIR, como si lo hubiera hecho si hubiéramos tenido unas reglas fiscales no tan laxas y con un enforcement más claro. En este caso no es así, por lo tanto no va a ayudar al precio de los bonos, no vamos a ver una bajada de las TIRes, y lo que significa que hay una serie de implicaciones en términos de equity. A corto plazo, estas nuevas reglas fiscales son positivas para el equity europeo, porque no hay riesgo para el crecimiento, pero a largo plazo no. ¿Por qué? Porque a largo plazo la acumulación de la deuda y del deterioro de las finanzas públicas y del riesgo latente será más factible que antes. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias y hasta la próxima.